las mujeres de Ardisa han acudido al lavadero para mostrar a todos los asistentes cómo era el trabajo de hacer la colada antes de que se implantaran las lavadoras en las casas. Cuando éramos pequeñas ya nos enseñaron las abuelas a venir a lavar y es una tradición que nos gusta y la vamos a continuar. Se queda la ropa muy limpia, donde mejor aquí. Esto es jabón de Tajo que elaboramos artesanalmente en el pueblo. En esta jornada festiva, los recuerdos fluyen en el lavadero de Ardisa a medida que las mujeres se van metiendo en su faena. Venían nuestras madres y nuestras abuelas a lavar, tendían aquí, ponían en lejía, en colada, luego daban el azulete, tendían y cuando la colada esto para casa. Al lavarla, antes de ponerle el azulete, se quedaba blanca como esta. Entonces, para darle un poquito de color, se le ponía azulete. Hacían conversación, otras criticaban a otras y normalmente así. Normal. Como teníamos baile todos los fines de semana, veníamos aquí todas a hablar de los novios, de los chicos, de nosotras, de todo. Y lo pasamos, la verdad, que muy bien, muy bien. Y luego, claro, ya llegó esta revolución de la lavadora, que esto ya se ha perdido. Pero gracias a Dios la hemos renovado. Soy más joven, pero cuando vine yo, hace 32 años, por ejemplo, pues teníamos el lavadero porque no teníamos lavadoras aún para todos. Y aunque tuviéramos lavadora, pues es que se lava muy a gusto aquí, con esta agua tan clara y tan bien. Y bueno, veníamos, mi cuñada, y mi chica que era pequeñica le daba algún pañuelico para que empezara ya. En fin, pues sí, que estas cosas son muy bonitas, recordarlas. Oh, sí, de eso sí, la que venía primero el mejor sitio. Era aquel y este. ¿Por qué? Ahí porque raspaba más al estregar la ropa. Sabíamos que si íbamos de uno ya no veníamos con la ropa del muerto a lavar al lavadero, íbamos al río. Que buscábamos una amiga, otra, íbamos nosotros a lavar al río, la lana y todo eso, y tendíamos por allá y todo, sí. También he lavado, pero lo que más recuerdo cuando era niña, que mire aquí, lo que más recuerdo, ya verá, venga, aquí dejaban siempre el jabón, yo solo recuerdo, y veníamos cuando éramos pequeños, que andábamos por aquí por las pilas, por el medio y nos caíamos adentro, hacíamos así, nos mojábamos, y aquí como habían dejado el jabón, pues luego no salía en las manos y hacíamos bombas con la boca, así. Porque saltábamos de una pila a la otra. A veces nos caíamos dentro, claro. Pisábamos aquí y de aquí el medio y luego allá. Sí. Y a lavar con las madres veníamos. Cuando éramos pequeñas, como no teníamos piscina en Ardisa, como hay ahora, nos veníamos aquí a lavar. Pero nos bañábamos en la pila de aclarar. Porque decíamos, bueno, en la de jabón no. Y nos echaban cada bronca a los padres que para qué. En la actualidad, junto al recinto del lavadero, se encuentran las piscinas municipales, pero en aquellos tiempos todo este terreno eran campos de labor. Esto era un campo de trigo, de eso, de un señor de trigo, de eso. Y cuando segaban, a tender encima el rastrojo. Y después había unas barzas por ahí, y las barzas tendíamos. Bueno, pues antiguamente se venía aquí a lavar. Y luego no se llevaba, por lo general, casi nunca se llevaba uno la ropa a casa porque también pesaba mucho. Y aquí esto era un campo y siempre para el verano, yo es lo que recuerdo, claro, para el invierno ya no, pero para el verano había rastrojo y se tendían las sábanas y todo encima del rastrojo. Y luego te lo llevabas a casa, por la tarde veníamos a buscarlo. Por la tarde lo veníamos, todos dejaban aquí la ropa. Y por una pared que había allí, con una barza llena de manadas. Con una barza, con manadas, que las manadas son las ramas. Las ramas de árboles cuando podan. Exacto, cuando podan. Y entonces, encender el fuego pues se tendía por allí. Y luego se lo llevaban a casa ya, todo ya doblado, seco y seco. Para esta ocasión, las ardisanas han sacado de los baúles y de los armarios algunas de aquellas prendas que utilizaban sus antepasados y que hoy forman parte de sus recuerdos. De que llevaban antes esto, ya, esto lo llevaban, camisón. Mire, esto es el camisón. Este es camisón. Que es lo mismo de más de 100 años. Mire que lorzas y qué trabajos.
¿Y eso que son los Y pololos? esto es un pololo, pero ya tenía que ser entonces atrevida esta señora que lo llevara, ¿eh? Mira qué Eugenio, que estamos mira, primero Eugenio, con qué esto. corpiño más original. Mira, ay, espera, que es que... Y ahora las Al revés usamos es. al vestirnos de Mire, baturros. esta camisa era de mi suegro y murió en la guerra. Mire, esto es una camisa de las que antes llevaban. Que ahora las llevan de baturros. Sin cuello, con ese Cuando se fuelle que visten de llevaban labradores y de todo, y ese vuelo para pues atrás. eso es lo que llevan. Pues eso es lo que Esto es de llevan. mi suegro. Y, Y esto sería lo que es el camisón que llevaría encima del pololo. Y espere que aún hay otra prenda que es muy graciosa. Ay, sí, Ah, saca. esa sí, otra. es De que las, pololo ¿dónde están los de los... y el otro que va abierto, ese, abierto por abajo. Mire, mire aquí, mire. ¿Ve? Era un pantalón. sí, ese. Sí. Pero entero. Pero mire qué bonito, ¿eh? Camisa, Qué pantalón. bonito. Que esto tendrá, Candy, ¿cuántos años tendrá esto? Igual tiene 130. Me quedo O más. con- Si mi madre murió el año pasado con Porque es 102 años. De la tía hermana de mi suegra. De la tía Paca. A ver, ¿qué más? Enseñarle. No sé qué más es. Mira qué corchetes. Oye, ¿ha visto? Con anillicas. Anillicas y el corchete. Oye, es una monada esto, ¿eh? Y esta es la camisola que llevaban debajo de la ropa. Sí. Que antes lo tirábamos todo luego, pero ahora que nos acordamos. Porque mi abuela iba tiesa con un rosco aquí en la cabeza. Iba igual al huerto que aquí al lavadero con su capazo aquí en uno de cañas de esto. Aquí y tampita, eso es. Una vez que la ropa ha quedado tendida, la fiesta continúa en el lavadero. Las mujeres de Ardisa, animadas por el buen ambiente que se ha generado en este segundo encuentro que recuerda el trabajo de la mujer en el mundo rural, participarán en todos los actos que se van a celebrar durante la jornada. Como recuerdo de este encuentro compartido, todo el grupo de mujeres que ha participado se prepara para dejar constancia fotográfica de este momento de la recuperación de una tradición que confían se siga celebrando anualmente en la localidad de Ardisa. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.